Era una de esas noches en las que el cielo parece abrirse como un libro antiguo, cada estrella una palabra perdida en el tiempo. Lejos de las luces de la ciudad, la oscuridad no es ausencia, sino presencia, un manto profundo que se extiende hasta donde alcanza la vista y la imaginación. El aire es frío y quieto, como si el mundo contuviera la respiración para no perturbar el silencio cósmico. Al principio todo resulta familiar. Constelaciones reconocibles trazan sus líneas invisibles, planetas brillantes mantienen su lenta vigilia, y meteoritos ocasionales surcan el cielo como notas rápidas en una sinfonía eterna. Pero entonces aparece algo diferente. No es un destello fugaz como una estrella fugaz, ni el parpadeo rítmico de un satélite. Es una luz suave y constante que avanza lentamente entre las constelaciones, impasible ante el paso de los cometas o el ciclo de las estrellas. Quienes lo ven, quizás sin saberlo, presencian un momento excepcional en la historia de la observación humana. En las historias que el cine nos ha enseñado a imaginar, este sería el momento en que los personajes miran hacia arriba con asombro, temiendo o esperando una revelación. Pero aquí no hay una banda sonora grandiosa ni rayos de luz que atraviesen la atmósfera. Solo hay un punto remoto, portador de un viaje que comenzó mucho antes de que la Tierra existiera. Este visitante, aún anónimo, ya ha recorrido millones de años de soledad interestelar. Expulsado de un hogar que quizá nunca conozcamos, ha recorrido regiones donde la luz de las estrellas no alcanza para calentar su gélida superficie. Se formó en un lugar lejano, bajo un sol que no es el nuestro, entre colisiones, gravedades y silencios que esculpieron su forma y determinaron su destino. Esa noche, nadie a su alrededor podría haber imaginado que la tenue mancha de luz que se veía contra el fondo negro estaba a punto de unirse a la lista más exclusiva de la astronomía moderna. Un club con solo 2 nombres antes, Oumuamua y 2 I Borisov. Sería el tercer capítulo de una narrativa que apenas comenzaba a escribirse, la historia de los visitantes interestelares. Al leer estas palabras es imposible no sentir el peso simbólico de este momento. El cielo nocturno, a menudo visto como un paisaje inmutable, se revela vivo, dinámico, surcado por mensajeros que vienen de lejos y parten para no regresar jamás. Con cada uno que pasa, tenemos la oportunidad de descubrir secretos de mundos a los que jamás llegaremos con nuestras naves. Pero estas oportunidades son raras y, como el espacio mismo, no esperan a nadie. Así comienza el viaje del Atlas 3I ante nuestros ojos, discreto, silencioso y casi imperceptible. Un destello constante en la oscuridad que lleva en sí historias de otros soles y otros tiempos. En los siguientes capítulos seguiremos su aproximación, sus revelaciones y el breve encuentro que se nos concede antes de perderse de nuevo en el abismo del que vino. Hawái, con sus montañas aisladas en medio del Pacífico, ostenta algunos de los cielos más claros del planeta. Es en este archipiélago donde se encuentra una red de vigilancia silenciosa, ATLAS, acrónimo de Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, un sistema diseñado para detectar objetos peligrosos que podrían colisionar con la Tierra. Su misión, sin embargo, no es romántica. No busca la belleza en el cielo, sino las amenazas. Rocas cósmicas que, de ignorarse, podrían escribir un capítulo trágico en la historia de la humanidad. En la madrugada del 1 de julio de 2025, las cámaras de uno de los telescopios Atlas registraron algo que no encajaba con el patrón. Entre miles de puntos de luz analizados automáticamente por algoritmos, uno se movía de forma peculiar. No se movía demasiado rápido como un satélite artificial. Tampoco se movía demasiado lento como para confundirse con un planeta lejano. Su trayectoria parecía cortada en un ángulo imposible, como si viniera de fuera del vasto e invisible disco alrededor del cual orbitamos todos. El sistema de detección automática detectó la anomalía y minutos después, operadores humanos revisaron las imágenes. Al principio no había nada espectacular, un punto brillante sobre un fondo oscuro, pero entre bastidores los cálculos empezaron a revelar una verdad sorprendente. Al medir su velocidad y dirección, se hizo evidente que no estaba ligado al Sol. La curva de su trayectoria no era elíptica, como la de los planetas y cometas comunes, sino hiperbólica, la inconfundible señal de un cuerpo que provenía de otro sistema estelar. Mensajes discretos comenzaron a circular entre los observatorios asociados de todo el mundo. Había urgencia. De confirmarse, el objeto se convertiría en el tercer visitante interestelar jamás detectado por la humanidad. La última vez que ocurrió algo así fue en 2019, con el cometa 2I Borisov. Antes de eso, en 2017, el misterioso Oumuamua había pasado como una flecha, dejando más preguntas que respuestas. Bautizado provisionalmente como 3I Atlas, el nuevo visitante ya llevaba en su nombre la carga de la expectativa.
El número indicaba su posición en la secuencia histórica. Atlas era un homenaje al sistema que lo reveló, pero los nombres son solo etiquetas. Lo que realmente importaba era la excepcional oportunidad que representaba. Estudiarlo antes de su punto de máxima aproximación, algo que no ocurrió con Oumuamua, detectado demasiado tarde para un examen detallado. En los días posteriores, al descubrimiento, las redes de telescopios se pusieron en marcha, ajustando horarios, apuntando lentes y calibrando sensores. Observatorios profesionales, astrónomos aficionados, universidades e incluso agencias espaciales iniciaron una carrera contrarreloj. El espacio no espera y un visitante como este no regresa. En lo alto de las montañas hawaianas, Atlas seguía vigilando, no solo como guardián contra impactos cósmicos, sino ahora como puerta de entrada a uno de los eventos astronómicos más raros de nuestro tiempo. El Atlas 3I ya estaba en camino, y el mundo comenzaba a prepararse para recibirlo, o al menos observarlo, durante el breve y único momento en que pasaría por aquí. En el universo existen marcadores infalsificables. Para los astrónomos, uno de ellos es la órbita hiperbólica. A diferencia de una trayectoria elíptica, cerrada y recurrente, que mantiene a los planetas, asteroides y cometas atados al Sol, la órbita hiperbólica es una línea abierta, una ruta de paso. Es el IOSOTESI, sello de un pasaporte cósmico que dice, no pertenezco aquí. 3I Atlas lleva precisamente esa marca. Sus cálculos orbitales iniciales mostraron que su excentricidad, la medida matemática que define la forma de una órbita, supera 1, el límite más allá del cual ningún objeto queda atrapado en el campo gravitacional del Sol. Esto significa que no está aquí para quedarse. Por muy potente que sea el Sol, la gravedad solar no será lo suficientemente intensa como para traerlo de vuelta. Tras cruzar nuestro sistema, 3I Atlas seguirá su camino, de vuelta al océano interestelar, para no regresar jamás. Esta confirmación no fue casual. Es el resultado de repetidas mediciones realizadas por diferentes observatorios, que compararon posiciones durante noches sucesivas. Con cada nueva recopilación de datos, el perfil de la trayectoria se hacía más claro. Y cuanto más claro se hacía, más evidente se hacía el hecho. Estábamos ante un visitante de otro sistema estelar. Este tipo de objeto es raro por varias razones. El espacio interestelar es inmenso, y aunque miles de millones de cuerpos helados son expulsados de sus sistemas de origen a lo largo de la historia de la galaxia, la probabilidad de que uno de ellos cruce la proximidad del Sol es mínima. Aún menor es la probabilidad de detectarlo mientras se aproxima, algo que hasta ahora solo ha ocurrido con 2I Borisov y ahora con 3I Atlas. Para los científicos, esta confirmación abre enormes puertas. Si la órbita demuestra su origen distante, estudiar su composición podría revelar la química y la física de mundos formados bajo otras estrellas. ¿Podrían los cometas de otros sistemas albergar los mismos ingredientes básicos que el nuestro? ¿Podrían portar las mismas moléculas orgánicas que en la Tierra contribuyeron a encender la llama de la vida? El sello interestelar de 3I Atlas no es solo una cuestión técnica, es también una firma poética, un recordatorio de que no estamos aislados. Allá afuera, en la fría oscuridad, entre las estrellas hay movimiento, hay intercambio, hay viajes y, de vez en cuando, la casualidad nos presenta un mensajero, un fragmento errante que cruza fronteras invisibles para recordarnos que formamos parte de un todo mucho mayor. Así, con su rumbo irrevocable, el Atlas 3I continúa avanzando hacia el sistema solar interior. Cada día que pasa nos acerca más y nos invita a vislumbrar, durante unos meses, lo que el espacio profundo nos muestra. Antes de ser un punto brillante en los telescopios terrestres, 3I Atlas era un nómada invisible, recorriendo un camino que ningún ser humano jamás verá en su totalidad. Su historia comienza en un lugar desconocido, un sistema estelar lejano, posiblemente muy similar al nuestro, quizás completamente diferente. Allí, hace miles de millones de años, un disco de polvo y hielo giraba alrededor de una estrella joven. Fue en esta vorágine primordial donde nació 3I Atlas, un cúmulo de partículas que se fusionaron bajo la fuerza de la gravedad, formando un cuerpo sólido y helado. Al principio su vida debió ser tranquila, orbitando fielmente su estrella anfitriona, quizás en una región análoga a nuestra nube de Oort, donde los cometas hibernan durante eones. Pero el equilibrio en el cosmos es frágil. La aproximación de un planeta gigante, el paso de una estrella cercana o incluso la lenta danza gravitacional de la propia galaxia podrían haber desestabilizado su órbita. Y entonces lo inevitable, un sutil cambio de rumbo, amplificado a lo largo de miles de revoluciones hasta que fue expulsado para siempre. A partir de ese momento comenzó el viaje interestelar.
Desconectado de su sol natal, 3I Atlas se hundió en el vacío. Allí, la oscuridad es casi absoluta. No hay día ni noche, solo un frío constante y silencioso, cercano al cero absoluto. Su superficie helada, endurecida como la piedra, ha preservado la química primigenia de su hogar durante millones, quizás miles de millones de años. En su camino atravesó regiones donde las estrellas eran apenas puntos distantes, cruzó tenues nubes de gas y quizás incluso pasó cerca de otros sistemas, desviándose ligeramente de su trayectoria original. La gravedad, invisible pero inexorable, fue su única guía. Pudo haber recorrido cientos de billones de kilómetros, atravesando los brazos espirales de la galaxia, hasta que un día, por pura coincidencia cósmica, su trayectoria lo colocó en la trayectoria de nuestro Sol. Y aquí está lo más impresionante. Todo esto, sin perder su esencia. Mientras en la Tierra observábamos el auge y la caída de civilizaciones, el desplazamiento de continentes y la evolución del clima, 3I Atlas simplemente siguió adelante, en un silencio tan absoluto que es imposible imaginarlo. Ahora, al acercarse a nosotros, lleva consigo esta historia invisible. Cada grano de polvo, cada cristal de hielo, es un registro de un tiempo y un lugar que no podemos visitar. Para los científicos es más que un cometa, es una cápsula del tiempo, cósmica, preservada desde antes de que nuestro planeta existiera. Pronto, la luz solar lo calentará por primera vez en millones de años. Y este despertar traerá no solo un espectáculo visual, sino también valiosas pistas sobre su pasado. Pero hasta entonces aún nos queda mucho por comprender sobre su ruta actual y sobre el momento más esperado de esta visita, el encuentro con la estrella que lo atrajo hasta aquí. Hasta hace unos años la idea de detectar visitantes de otros sistemas estelares parecía ciencia ficción. Sabíamos que el espacio interestelar debía estar plagado de fragmentos y escombros expulsados de sus hogares, pero la inmensidad y la distancia entre las estrellas hacían improbable que captáramos alguno cruzando nuestro patio trasero cósmico. Eso cambió en 2017, cuando un misterioso objeto entró en escena. Uni-I Oumuamua. Oumuamua fue el pionero. Su trayectoria hiperbólica fue la primera señal de que provenía del exterior, pero fue su extraño comportamiento lo que lo convirtió en un enigma. Sin cola visible, con una forma alargada inusual y una aceleración leve pero inexplicable, desató debates que aún no se han resuelto. Algunos científicos defendieron las explicaciones convencionales, mientras que otros incluso plantearon hipótesis más audaces, incluso sobre tecnología extraterrestre. Lo que quedó claro es que perdimos la oportunidad de estudiarlo de cerca. Cuando fue descubierto ya se alejaba rápidamente. 2 años después, en 2019, llegó 2I Borisov, el C-Noves segundo visitante interestelar. A diferencia de Oumuamua, tenía la apariencia clásica de un cometa, con una cola y una coma bien definidas. Era como si hubiéramos recibido una muestra viva de un cometa de otro sistema, lo que nos permitió compararlo directamente con el nuestro. Las observaciones revelaron similitudes, pero también pequeñas diferencias químicas que demostraron que la formación de cometas es un proceso universal, pero con matices ligados al sistema de origen. Y ahora, en 2025, el tercer nombre se une a esta exclusiva lista, 3I Atlas. Lo que lo hace especial no es solo ser el siguiente, sino también el hecho de que se detectó a tiempo, mientras aún se aproximaba. Esto implica meses de preparación, coordinación de observaciones terrestres e incluso planificación, en teoría, de misiones rápidas para interceptarlo, algo imposible con Oumuamua o Borisov. Este trío forma una secuencia fascinante, casi como capítulos de un libro en progreso. Oumuamua, el enigma, demostró que los visitantes interestelares existen y pueden ser muy diferentes de todo lo que conocemos. Borisov, la confirmación, demostró que podemos detectar y estudiar cometas de otros sistemas, revelando similitudes y diferencias. Atlas 3I, la oportunidad, llega con tiempo para la preparación, permitiendo una observación coordinada y detallada antes de su aproximación más cercana. Con solo 3 ejemplos ya hemos aprendido que no existe un patrón para estos mensajeros. Cada uno es único y ofrece pistas sobre la diversidad de mundos dispersos por la galaxia. Si cada uno de ellos fuera una frase de un mensaje cósmico, podríamos decir que aún estamos en las primeras palabras y que el texto verdadero aún no se ha descifrado. El Atlas 3I ahora asume la responsabilidad de ser el siguiente capítulo de esta narrativa, y con cada día que pasa, crece la expectación por lo que podría revelar, no solo sobre sí mismo, sino también sobre los lugares que recorrió antes de llegar a nosotros. El Atlas 3I recorre el espacio con la precisión que dicta la gravedad. Su trayectoria, calculada a partir de cientos de mediciones, es como una línea dibujada en el mapa invisible del sistema solar.
donde cada planeta y cada sutil desviación han sido predichos matemáticamente con antelación. A diferencia de los asteroides que orbitan repetidamente el Sol, el paso de 3I Atlas será único, viene de lejos, pasa por nuestro vecindario y luego se aleja, rumbo a regiones donde ninguna nave espacial humana ha estado jamás. La órbita calculada muestra que entrará por el plano del sistema solar, inclinado respecto a las órbitas de los planetas, como un viajero que llega a un camino secundario y cruza la avenida principal solo brevemente. El punto de máxima aproximación, llamado perihelio, será un momento crítico para la observación. Es allí donde el calor del Sol podría activar procesos en la superficie del objeto, liberando gases y polvo que podrían formar una coma y una cola si es rico en hielo. Esto transformaría un punto apenas visible en un espectáculo visible incluso para telescopios de aficionados, pero nadie sabe con certeza si esto ocurrirá. Podría mantener una apariencia discreta, como Oumuamua, o mostrarse tan activo como Borisov. Entre su entrada y su salida, su trayectoria atravesará zonas estratégicas para su estudio. Pasará a una distancia segura de la Tierra, sin representar ningún riesgo, pero lo suficientemente cerca como para rastrearlo con grandes telescopios e incluso cámaras más modestas. Astrónomos de todo el mundo ya están calculando obsesivamente las fechas exactas para una observación óptima, ya que el tiempo útil será corto, unos pocos meses de visibilidad antes de que la luz solar lo opaque y desaparezca en el resplandor de la aurora. Tras el perihelio comenzará la fase de separación. La gravedad del Sol solo habrá realizado un breve desvío en su trayectoria, un desvío momentáneo antes de devolverlo al vacío. La velocidad que lleva es suficiente para cortar definitivamente su conexión con nuestro Sol, devolviéndolo a la oscuridad interestelar, donde continuará su viaje durante millones de años. Esta trayectoria precisa e inevitable nos recuerda que en el cosmos, encuentros como este son excepciones extremadamente raras. Cada día, el Atlas 3I se acerca un poco más, y con él, la urgencia de aprender todo lo posible antes de que vuelva a convertirse en un punto invisible en la inmensidad. Una vez confirmado el hallazgo de 3I, Atlas, como visitante interestelar, comenzó una carrera silenciosa, casi una competencia global entre observatorios, para capturar la primera imagen detallada de este raro mensajero cósmico. No se trata de vanidad científica, aunque el prestigio de una imagen única en su tipo es enorme, sino de una cuestión de oportunidad. Cada hora que transcurre antes de que se acerque y posiblemente desarrolle una coma es valiosa para revelar su verdadera superficie. Cuando un objeto como este se calienta, el hielo y el polvo acumulados comienzan a sublimarse, creando una nube circundante que, si bien es hermosa, oculta los detalles físicos, forma, textura y posibles cráteres o grietas. Por eso, la primera imagen nítida debe obtenerse antes de este despertar térmico. Grandes telescopios ya se están preparando para intentarlo. Entre ellos se encuentran el Very Large Telescope, VLT en Chile, con su capacidad para capturar detalles de objetos extremadamente distantes. El observatorio Keck en 1900, Hawái, estratégicamente ubicado para observaciones en el hemisferio norte, y el observatorio Gemini, con emplazamientos en ambos hemisferios y capaz de seguir la trayectoria del objeto durante más tiempo que otros. Pero no solo los gigantes de la astronomía participan en esta búsqueda. Astrónomos aficionados experimentados, equipados con cámaras sensibles y software de seguimiento, ya están apuntando sus equipos a las coordenadas publicadas por la Unión Astronómica Internacional. En algunos casos, estas primeras imágenes de aficionados ayudan a ajustar los cálculos orbitales, asegurando que los grandes telescopios dediquen menos tiempo a la búsqueda y más a la grabación. La técnica es delicada. Dado que el Atlas 3I se mueve rápidamente contra el fondo fijo de estrellas, es necesario seguir su velocidad aparente para evitar que aparezca como una franja borrosa en la foto. Esto requiere una alineación perfecta, un tiempo de exposición calculado al milisegundo y un cielo completamente despejado. Y hay un elemento de suspense. ¿Qué aspecto tendrá inicialmente? ¿Será un fragmento irregular, como una astilla arrancada de un cuerpo mayor? ¿Será esférico y liso, señal de que pasó eones rotando lentamente en el espacio profundo? ¿O revelará una forma tan inusual como la de Oumuamua que desafió todas las expectativas? Sea cual sea el resultado, la primera imagen nítida del Atlas 3I pasará a la historia. No solo como registro científico, sino como el primer retrato de un viajero que, tras millones de años en la oscuridad, finalmente se reveló a los ojos de otra civilización. Durante millones de años, 3I Atlas navegó por el espacio interestelar en un profundo letargo. Protegido por el frío extremo, su núcleo helado permaneció inerte, preservando elementos intactos que datan de la formación de su sistema original.
Pero esta calma está a punto de terminar. A medida que se acerca al Sol, la luz y el calor comienzan a alcanzar su superficie. Al principio, los cambios son sutiles. Moléculas de gases volátiles como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, atrapadas en las capas externas, comienzan a escapar. Se forman pequeños chorros casi invisibles y fragmentos de polvo son lanzados al espacio. Esta es la primera señal de vida del viajero dormido. A medida que avanza la aproximación, el calor penetra más profundamente. El hielo de agua, antes duro como una roca, comienza a sublimarse. Es entonces cuando 3I Atlas puede convertirse en un espectáculo. Una coma, una nube difusa de gas y polvo, se expande a su alrededor y con la presión de la luz solar puede formarse una cola, siempre apuntando en dirección contraria al Sol. El despertar no solo es hermoso, también es peligroso para la integridad del propio objeto. La liberación de gases puede alterar su rotación, causar fisuras o incluso desprender bloques enteros de material, como hemos visto que ocurre con los cometas de nuestro propio sistema. Si el núcleo es frágil, la aproximación solar podría sellar su destino, provocando su fragmentación incluso antes de alcanzar el perihelio. Desde una perspectiva científica, este es el momento de mayor riqueza de datos. El análisis espectral de la coma puede revelar qué moléculas y minerales componen el núcleo, ofreciendo valiosas pistas sobre el entorno en el que se formó. Comparar estos resultados con los de los cometas nativos del sistema solar podría responder a una de las preguntas más importantes. ¿Es la química básica del universo universal o varía de una estrella a otra? Pero este proceso también tiene una dimensión poética. Para nosotros, los observadores, el despertar del Atlas 3I es como presenciar el renacimiento de algo que ha dormido desde antes de la existencia de la Tierra. Un fugaz destello de vida, antes de regresar al silencio eterno. En tan solo unos meses, su apariencia podría cambiar drásticamente, y cuando eso ocurra, dejará de ser un simple punto distante y se convertirá en un faro efímero en el cielo, visible para cualquiera que sepa dónde mirar. Un recordatorio de que incluso en el espacio más oscuro hay momentos de luz. Observar el Atlas 3I no será solo cuestión de tener un telescopio. Será una carrera contra el tiempo y contra la propia mecánica celeste. Su trayectoria inclinada y su impresionante velocidad hacen que las ventanas de observación sean cortas y precisas. Un error de incluso unos pocos días podría significar perder el momento ideal. Poco después de su descubrimiento, los astrónomos calcularon los periodos en los que estará mejor posicionado en el cielo nocturno. Estos intervalos dependen de dos factores principales: distancia de la Tierra. Cuanto más cerca esté, más brillante y detallado será. Elongación solar, el ángulo entre el objeto y el Sol visto desde la Tierra. Si es demasiado pequeño, se perderá en el resplandor del amanecer o del anochecer. Durante los primeros meses de su aproximación, 3I Atlas solo será visible para instrumentos potentes, un punto casi indistinguible de una estrella común. Pero a medida que se acerca al perihelio, su brillo podría aumentar, especialmente si desarrolla coma y cola. En esta etapa, los telescopios de aficionados con buena captación de luz podrán registrarlo, y quizás en noches especialmente favorables será visible a simple vista como una mancha difusa. Los observatorios del hemisferio norte tendrán ventaja en las fases iniciales, ya que la trayectoria favorece ángulos más altos en el cielo en esa región. Sin embargo, después del perihelio, cuando comience a alejarse y a cruzar nuevas latitudes celestes, el hemisferio sur podría cobrar protagonismo. El reto reside en que el Atlas 3I estará en constante movimiento, recorriendo distancias astronómicas en tan solo unas horas. Esto exige que los astrónomos ajusten continuamente sus predicciones y publiquen efemérides actualizadas, tablas que indican con precisión la posición del objeto para cada fecha y hora. Sin estos datos, intentar encontrarlo en milenio el cielo sería como buscar una aguja en un pajar cósmico. Para el público general, instituciones y planetarios ya están planeando transmisiones en vivo, lo que permitirá a personas de todo el mundo ver al visitante interestelar sin necesidad de equipo propio. Es una forma de democratizar el acceso a un evento que para la mayoría solo ocurrirá una vez en la vida. Sin embargo, incluso con tanta preparación, aún existe un elemento de incertidumbre. El comportamiento de 3I Atlas aún se desconoce. Si se fragmenta prematuramente, su brillo podría desplomarse. Si libera mucho gas y polvo, podría volverse espectacular. En ambos casos, deberá estar preparado, ya que el espectáculo será breve e irrepetible. La detección de 3I Atlas no fue casualidad, sino el resultado directo de años de esfuerzo de un selecto grupo de astrónomos e ingenieros de todo el mundo. Estos cazadores de mensajeros
dedican sus carreras a identificar visitantes interestelares antes de que pasen desapercibidos. El trabajo comienza con redes de telescopios de escaneo automático, como el Pan-STARRS en Hawái, el Zwicky Transient Facility en California y próximamente el potente observatorio Vera C. Rubin en Chile. Estas máquinas no solo buscan planetas, asteroides o cometas locales, registran cualquier punto de luz que se mueva de forma diferente a las estrellas fijas en el cielo de fondo. El secreto reside en los algoritmos. Cada noche se detectan millones de objetos, pero la mayoría son asteroides y cometas ya conocidos. Sistemas avanzados de inteligencia artificial analizan la velocidad y la curvatura de la trayectoria de cada candidato, filtrando aquellos que no se ajustan al comportamiento típico de los cuerpos gravitacionalmente ligados al Sol. Así es como el Atlas 3I destacó. Su trayectoria era hiperbólica, una clara señal de origen externo. Una vez identificado dicho objeto, comienza la fase de confirmación. Otros telescopios en diferentes partes del planeta repiten las mediciones para garantizar que no se trate de un error ni de un cuerpo ya catalogado. La Unión Astronómica Internacional, a través del Centro de Planetas Menores, centraliza estos datos y cuando ya no hay dudas, anuncia oficialmente el descubrimiento y le asigna el nombre, en este caso 3I, que lo marca como el tercer visitante interestelar confirmado. Estos grupos no trabajan de forma aislada. Existe una red de comunicación informal entre astrónomos profesionales y aficionados, con alertas que circulan casi en tiempo real. Los observadores independientes suelen ser los primeros en proporcionar imágenes adicionales, lo que ayuda a refinar la órbita y predecir los mejores momentos de observación. El objetivo final no es solo la detección, sino también aprovechar al máximo el tiempo limitado disponible. Misiones espaciales rápidas, como las ondas de sobrevuelo, ya se están debatiendo en canales especializados. Aunque la probabilidad de que una se lance a tiempo es remota, cada descubrimiento, como el del Atlas 3I, sirve de entrenamiento para el día en que un visitante particularmente interesante, quizás más lento, quizá llegando por una ruta más favorable, permita una intercepción real. Para estos cazadores, el Atlas 3I es más que un simple objeto helado surgido de la nada. Es un mensaje de que el universo está en constante movimiento y que si queremos descifrar sus mensajes, debemos estar siempre mirando hacia arriba, listos para actuar cuando aparezca la próxima firma cósmica en el cielo. Saber de qué está hecho el Atlas 3I es como intentar reconstruir la biografía de un viajero basándose únicamente en su equipaje. Para astrónomos y astrofísicos, cada molécula liberada, cada grano de polvo desprendido, es una pista directa del lugar y las condiciones en las que nació. Quizás alrededor de una estrella joven, quizás en los fríos confines de un sistema ya extinto. El primer paso para identificar su composición química es la espectroscopia. Cuando la luz solar incide en el Atlas 3I y se refleja o atraviesa los gases que emite, esta luz lleva una firma única, como un código de barras cósmico. Al descomponer esta luz con instrumentos sensibles, los científicos pueden identificar elementos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno e incluso compuestos orgánicos complejos. En el caso de los cometas y asteroides del sistema solar, este método ya ha revelado una amplia variedad de mezclas, algunas ricas en agua y moléculas orgánicas, otras con predominio de minerales secos y metálicos. Se espera que Atlas 3I presente diferencias significativas, ya que se formó en un entorno con una química inicial posiblemente distinta a la nuestra. Si el objeto desarrolla una coma, el análisis será más sencillo. El gas y el polvo expulsados permitirán mediciones más precisas, incluyendo la proporción isotópica de ciertos elementos. Estos detalles son cruciales, ya que pueden indicar la distancia a la que se formó el objeto respecto de su estrella anfitriona, así como la temperatura promedio en esa ubicación. Otro punto de interés es la posibilidad de encontrar moléculas prebióticas, compuestos que en la Tierra fueron fundamentales para el surgimiento de la vida. Detectarlos en un objeto interestelar reforzaría la hipótesis de que los ingredientes básicos para la vida están dispersos por toda la galaxia y pueden viajar de un sistema a otro. Sin embargo, existe un riesgo. Si el Atlas 3I presenta una actividad leve, como Oumuamua, recopilar esta información será mucho más difícil. En este caso, las observaciones se basarán en telescopios espaciales como el James Webb, que pueden capturar longitudes de onda inaccesibles para los observatorios terrestres y detectar indicios incluso de actividad mínima. En última instancia, la identidad química del Atlas 3I no solo revelará su historia individual, también será un reflejo del patrón químico de su sistema de origen, una cápsula del tiempo que ha recorrido eones y distancias para por casualidad cruzarse con nuestra civilización.
3I Atlas es apenas el tercer visitante interestelar confirmado, lo que significa que cualquier comparación con sus predecesores es valiosa para comprender lo que estos excepcionales viajeros representan en el contexto galáctico. Y curiosamente, sus predecesores no podrían ser más diferentes. El primero, 1I Oumuamua, descubierto en 2017, fue un enigma desde el principio. Carecía de coma visible, tenía una forma extremadamente alargada y un brillo que variaba con su rotación, lo que sugería un cuerpo irregular o incluso aplanado. Su aceleración anómala, no explicada completamente por la gravedad, dio lugar a teorías que abarcaban desde chorros de gas invisibles hasta especulaciones sobre tecnología extraterrestre. Era discreto, silencioso, casi fantasmal, y pasó de largo antes de que pudiéramos estudiarlo de cerca. El segundo, 2I Borisov, descubierto en 2019, fue todo lo contrario. Desde el principio reveló una coma exuberante y una cola de cometa típica, liberando abundante gas y polvo. Químicamente mostró similitudes con los cometas de nuestro sistema solar, pero también peculiaridades, como la inusual presencia de ciertos compuestos. Era, en muchos sentidos, un cometa clásico, pero proveniente de otra estrella. Hasta el momento, 3I Atlas parece ocupar un punto intermedio, pero con características propias. Su órbita confirma un origen interestelar, pero su brillo inicial y comportamiento térmico indican que podría desarrollar una actividad moderada, sin alcanzar el nivel de Borisov. Esto lo convertiría en un híbrido interesante, lo suficientemente activo como para permitir el análisis químico, pero quizás conservando una superficie relativamente intacta para estudios de forma y estructura. Además, las primeras estimaciones sugieren que 3I Atlas podría ser mayor que Oumuamua, pero menor que Borisov, con un núcleo de dimensiones intermedias. Su velocidad de entrada también es distinta, mayor que la de 2I Borisov, lo que dificulta en cierta medida la observación prolongada, aunque aún dentro de los límites para un monitoreo científico detallado. Comparar los tres no es solo un ejercicio de curiosidad, es construir el primer catálogo de visitantes interestelares. Cada uno representa una muestra única de un sistema estelar diferente, y juntos comienzan a dibujar un mapa químico y estructural de la galaxia. Si encontramos patrones recurrentes, podemos inferir que ciertos procesos de formación planetaria son universales. Si las diferencias son extremas, comprenderemos que la diversidad cósmica es aún mayor de lo que pensábamos. 3I. Atlas entonces no es solo un caso aislado, es la siguiente pieza de un rompecabezas galáctico que apenas hemos comenzado a armar. A medida que 3I Atlas recorre el sistema solar, no solo deja una huella en las lentes de los telescopios, sino que también deja un rastro físico formado por partículas microscópicas de polvo y escombros que se desprenden de su núcleo. Estas diminutas firmas materiales, invisibles a simple vista, pueden contener información tan valiosa como la obtenida mediante espectroscopia. El polvo expulsado de un cuerpo interestelar consiste en granos que miden desde fracciones de micrómetro hasta unos pocos milímetros. Se expulsan cuando el calor del Sol provoca la sublima del hielo, creando microchorros que arrastran partículas sólidas. Sin embargo, la trayectoria de estos granos no es idéntica a la del núcleo. Al liberarse, se ven influenciados por la presión de la radiación solar y el viento solar, extendiéndose según un patrón que los astrónomos pueden detectar y modelar. El análisis de esta estela de polvo ofrece múltiples pistas. Tamaño y densidad de partículas indican el tipo de material y la cohesión interna del núcleo. Distribución espacial revela la intensidad y dirección de la actividad del objeto. Brillo y dispersión de la luz ayudan a determinar la composición mineralógica y la presencia de compuestos orgánicos. Si alguna de estas partículas es capturada por la gravedad terrestre, lo cual es raro pero posible, podríamos estudiar directamente muestras físicas de un objeto interestelar, algo nunca antes sucedido. Misiones espaciales como Stardust ya han demostrado la viabilidad de recolectar polvo de cometa y analizarlo en el laboratorio, lo que abre la posibilidad, aunque remota, de una hazaña histórica con el Atlas 3I. Otro detalle fascinante es que incluso después de que 3I Atlas abandone el sistema solar, su rastro de polvo podría permanecer flotando en el espacio durante años o décadas. En el futuro, este material podría volver a cruzar la órbita terrestre, creando lluvias de meteoros extremadamente raras, compuestas por granos de otra estrella. Pero quizás el aspecto más simbólico sea este. Cada partícula liberada por 3I Atlas es un mensajero en miniatura, una muestra de la materia prima de mundos distantes. Al observarlas, no solo estudiamos un cometa, estamos tocando, aunque sea indirectamente,
los componentes básicos de planetas que se formaron bajo un Sol diferente al nuestro. Atlas 3I no es solo un visitante inusual, sino también apresurado. Su velocidad con respecto al Sol es tan alta que incluso antes de cruzar el plano orbital de la Tierra, ya es evidente que no ha llegado para quedarse. Esta velocidad es a la vez una ventaja y un problema. Hace que su paso sea único e irrepetible, pero dificulta cualquier intento de estudiarlo en profundidad. La velocidad de Poussin's. Un objeto interestelar se debe a su energía hiperbólica, el impulso que acumula tras escapar de la gravedad de su estrella anfitriona y cruzar el espacio interestelar. Para 3I Atlas, esta energía adicional significa que atravesará todo el sistema solar interior en tan solo unos meses, pasando de la oscuridad a la distancia total en un abrir y cerrar de ojos astronómicos. Para los telescopios, esto plantea serios desafíos técnicos. Cada noche, el objeto cambia de posición notablemente, lo que obliga a los astrónomos a recalibrar constantemente las coordenadas de observación. Los instrumentos que no pueden rastrear movimientos tan rápidos terminan registrando imágenes borrosas o incluso fallando por completo el objetivo. Además, la alta velocidad hace que la ventana de observación de alta resolución sea extremadamente corta, quizás de solo unas pocas semanas en su punto más brillante. Para las sondas espaciales, el problema es aún más crítico. Lanzar una misión capaz de interceptar un cuerpo a esta velocidad requeriría tecnologías de propulsión y planificación casi inmediatas. La sonda tendría que enviarse en cuestión de meses tras su descubrimiento, con un perfil de vuelo calculado para cruzar la trayectoria del Atlas 3I en un punto predeterminado. Un retraso de tan solo unos meses haría inviable la interceptación, ya que el visitante estaría demasiado lejos y se alejaría aún más rápido. La velocidad también influye en la ciencia que podemos extraer de ella. Un cometa local puede observarse durante años, registrando los cambios estacionales y los ciclos de actividad. El Atlas 3I, en cambio, ofrecerá una instantánea de su naturaleza. Los científicos tendrán que recopilar, en un tiempo mínimo, datos que normalmente tardarían décadas en recopilarse. En definitiva, esta carrera contrarreloj refuerza una lección fundamental. El universo no espera. Cada visitante interestelar pone a prueba nuestra capacidad de reacción y la velocidad de la ciencia. El Atlas 3I está de paso y depende de nosotros, con los telescopios apuntando y los detectores listos, aprovechar cada segundo de su breve visita antes de que desaparezca para siempre en la oscuridad interestelar. Entre los muchos misterios que rodean a 3I Atlas, uno preocupa y fascina a la vez a los astrónomos: la posibilidad de que se fragmente durante su paso por el sistema solar. Esta hipótesis no es mero alarmismo. La historia reciente está llena de ejemplos de cometas que, al acercarse al Sol, simplemente se fragmentaron. La fragmentación puede ocurrir por diversas razones. La más común es el calentamiento extremo. A medida que 3I Atlas se acerca al Sol, la diferencia entre el frío intenso del espacio interestelar y el intenso calor de la radiación solar provoca estrés térmico en su estructura. Las fisuras internas, acumuladas durante millones o miles de millones de años, pueden expandirse rápidamente, provocando una ruptura repentina. Otro factor es la presión de los gases internos. Los hielos atrapados en el núcleo, como el agua, el dióxido de carbono o el metano, pueden sublimarse explosivamente al alcanzar temperaturas críticas. Este proceso libera potentes chorros que, además de alterar ligeramente la trayectoria, pueden actuar como fuerzas internas que desgarran el objeto. Si 3I Atlas es más frágil de lo que parece, o si su rotación es rápida, también existe la posibilidad de que la fuerza centrífuga contribuya a su desintegración. Los objetos pequeños y débilmente acoplados son especialmente vulnerables a este tipo de evento. Pero ¿qué pasaría si realmente se fragmentara? Desde una perspectiva científica, sería una oportunidad única. La fragmentación expondría el interior del núcleo, revelando material que ha estado protegido de la radiación estelar desde su formación. Los astrónomos podrían estudiar la composición pura y prístina de este material, obteniendo valiosas pistas sobre el entorno en el que se formó 3I Atlas. Por otro lado, la fragmentación reduciría el tiempo útil de observación. Los fragmentos pequeños se disipan rápidamente, pierden brillo y se convierten en objetivos difíciles, si no imposibles, para los telescopios terrestres. La misión para estudiarlos se convertiría en una carrera aún más frenética contra la desaparición. Eventos similares ya se han registrado. El cometa Shoemaker-Levy 9, que se fragmentó antes de colisionar con Júpiter en 1994, o el cometa C2019 I-4 Atlas, que se fragmentó justo antes de alcanzar el I-Soachi perihelio. Ambos demostraron que la fragmentación puede transformar la historia de un objeto en cuestión de días.
Si 3i Atlas sobrevive intacto, solo veremos su superficie exterior. Si se desintegra, tendremos un raro vistazo a su interior. En cualquier caso, su viaje por nuestro cielo nos recordará que en el espacio, incluso los visitantes más sólidos pueden resultar frágiles ante la luz y el calor de una estrella. El Atlas 3i es un visitante excepcional y, como cualquier encuentro excepcional, tiene una vida útil. En este caso, esa vida útil se denomina ventana de observación, el breve intervalo durante el cual estará lo suficientemente cerca y brillante como para ser estudiado en detalle. Esta ventana comienza semanas antes del perihelio, el punto de máxima aproximación al Sol, y se extiende hasta poco después de su paso más cercano a la Tierra. Durante este periodo, telescopios de todo el mundo, tanto terrestres como en órbita, se enfocarán hacia ella, captando todos los fotones posibles. El desafío radica en que esta ventana es extremadamente corta. La alta velocidad del Atlas 3i implica que el objeto cruza nuestro cielo cada pocos meses, y la fase más favorable para las observaciones puede durar solo 2 o 3 semanas. En comparación, los cometas del sistema solar pueden monitorearse durante años, lo que ofrece un lujo de tiempo que simplemente no existe aquí. Dentro de esta brecha, los equipos científicos necesitan coordinar una verdadera operación de misión guerra. Los observatorios terrestres compiten por tiempo de uso, ajustando horarios que a menudo se reservan con meses de antelación. Los telescopios espaciales como el James Webb y el Hubble necesitan reprogramar sus prioridades para capturar datos cruciales. La radioastronomía y la espectroscopia deben realizarse en paralelo, cada una aportando diferentes piezas del rompecabezas. Además, la ventana de tiempo no solo es corta, sino que también puede ser frágil. El mal tiempo, los problemas técnicos o simples imprevistos pueden costar valiosas noches de observación. Para muchos científicos, perder esta oportunidad significa posponer respuestas a preguntas que solo podrían volver a plantearse cuando llegue el próximo visitante interestelar, y nadie sabe cuándo será. Esta cuenta regresiva también tiene un componente emocional. Saber que el Atlas 3i está de paso infunde una sensación de urgencia y privilegio. Estamos presenciando algo que nuestros antepasados nunca vieron, y algo que nuestros descendientes quizá no vuelvan a ver en décadas. Cada imagen capturada, cada espectro recopilado, cada partícula detectada formará parte de un registro histórico. Cuando 3i Atlas se aleje y desaparezca en el espacio interestelar, la ventana se cerrará para siempre. Y nos quedará la sensación de que, por un breve instante, 2 historias, la suya y la nuestra, se cruzaron en la inmensidad cósmica, dejando tras de sí datos, descubrimientos y una mayor comprensión de la diversidad y grandeza de la galaxia.